Vamos a seguir hablando del caso Monsalve, pero esta vez de los cuestionados gastos reservados del ex subsecretario. Fueron 847 millones de pesos los que Manuel Monsalve pidió durante los 30 meses que estuvo como subsecretario. Una cifra muy cuantiosa que, como escuchábamos, el actual subsecretario Luis Cordero afirma que no hay indicios de que fueron utilizados indebidamente. Bueno, ¿a quién se le rindió? ¿Quién revisa esto? Hay muchas dudas respecto a esto. Vamos a conversar con algunos parlamentarios. Ya estamos en contacto con Jorge Brito, diputado del Frente Amplio. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Karim. Saludos desde Valparaíso, del Congreso Nacional. Diputado, bueno, ¿qué le parece? 847 millones de pesos en 30 meses. Ahora, ¿a quién se le rinden? ¿Quién revisa esos gastos? Mire, es muy importante, Karim, hacer un poco de pedagogía en esto, porque los gastos reservados han sido muy polémicos. Recordar que hay una investigación que concluyó con cerca de 40 altos oficiales del ejército también procesados por el mal uso de los gastos reservados, y también en su momento el ex director general de la PDI fue también pillado en el mal uso de los gastos reservados comprando un departamento en Viña del Mar de 100 millones de pesos al contado para su esposa y otro departamento para él mismo en Santiago. Entonces los gastos reservados, se modificó el mecanismo el año 2022, nosotros lo modificamos, pero sin duda acá hay responsabilidades judiciales que se tienen que revisar por un eventual mal uso de Manuel Monsalve a cargo de la Subsecretaría del Interior. Los gastos reservados son dineros del presupuesto fiscal, del bolsillo del fisco, que se nutre de los impuestos de todas y todos los chilenos, pero que, como su apellido lo dice, son reservados en la forma en la cual estos se ejecutan, porque van a financiar tareas especiales para poder garantizar la seguridad o el orden público, especialmente en las Fuerzas Armadas, sí, en las policías y en la Subsecretaría del Interior, donde estaba Manuel Monsalve y donde año a año aproximadamente se financian alrededor de entre 440 a 500 millones de pesos, y en el periodo que estuvo Manuel Monsalve, que son estos 30 meses, se habría gastado del orden de los 800 y algo, que es muy importante a nuestro parecer revisar en nuestra tarea, en la Comisión de Control de Inteligencia del Estado, acá en la Cámara, pero también en la sede judicial, porque aquí hay otras responsabilidades por un eventual mal uso de la ley de inteligencia que también estaría enfrentando Manuel Monsalve por el actuar y los privilegios con los cuales actuó después de los hechos ocurridos, que son parte de la investigación. Sí, diputado, quiero sumar a la diputada Camila Flores. Ahí está, ya la estamos viendo, diputada. ¿Cómo está? Buenas tardes, diputada de Renovación Nacional. Sí, estábamos conversando con el diputado Brito. No sé si alcanzó a escuchar. Él nos hacía un poco de pedagogía respecto de qué son los gastos reservados, para qué sirven, quién los puede utilizar. Entendemos que son montos que están a disposición de algunas carteras para determinados fines, ¿no? Pero aquí los montos son cuantiosos, 847 millones de pesos en 30 meses. Hay algunos meses como junio y diciembre donde Manuel Monsalve pide 150 millones de pesos, y esto coincide con un aumento en su ahorro previsional voluntario, por ejemplo. ¿Quién fiscaliza? ¿Quién se preocupa de fiscalizar esto? ¿Es la Contraloría? Porque son 30 meses y 850 millones de pesos. Uno podría decirse, bueno, ¿en qué se gastaron, no? Bueno, saludarte, Karim, saludar a Jorge y a quienes nos acompañan. Bueno, efectivamente acá hay todo un cuestionamiento por este uso de gasto reservado, un monto excesivo que viene a más de duplicar el mismo monto, perdón, de gasto reservado de la misma cartera en el gobierno anterior, pero en 4 años. En el gobierno anterior se gastaron un poco más de 400 millones de pesos en 4 años en gasto reservado a la Subsecretaría del Interior. Hoy día son más de 840 millones de pesos y en 30 meses, como tú bien lo has señalado. Ahora, yo quiero explicar un poco la naturaleza del gasto reservado. Yo soy partidaria de que el gasto reservado no se puede eliminar. Es importante que determinadas carteras y determinadas instituciones tengan gasto reservado. ¿Para qué? Para que en definitiva se hagan tareas que no pueden, por el éxito de las mismas, ser comunicadas en qué se ha gastado esa plata. Y en este caso, por ejemplo, diputada, en el caso de la Subsecretaría del Interior, por ejemplo, ¿podemos dar algunos ejemplos de en qué pudo haberse utilizado ese dinero? En qué pudo y en qué debió, que yo creo que son cosas distintas. ¿En qué se debió gastar, Karim? Por ejemplo, en labores de inteligencia o de contrainteligencia. El poder, por ejemplo, cosas prácticas, pagarle a informantes. Pagarle efectivamente a un agente encubierto para que, por ejemplo, se haga parte
de alguna banda de narcotraficantes o de crimen organizado para que sea parte de la misma, conozca cómo funciona, entregue la información y después poder desbaratarla. Generalmente estas operaciones se hacen en estas categorías y tú entenderás que el sueldo de ese agente informante no puede ser publicado en una página de transparencia como un funcionario público, digamos. Pero se tiene que rendir, me imagino, ¿no? Claro, pero no se rinde con una boleta de honorarios tampoco. No es que ese funcionario vaya a emitir una boleta de honorarios. Pero ¿qué se hace? Se tiene que rendir ante la... A ver, hay dos mecanismos donde se rinde esto. Uno que es Contraloría, pero una rendición bastante escueta, y eso hay que reconocerlo, porque no es a contragasto, o sea, no se acompañan boletas ni facturas, simplemente se dice que puede ser verdad o no en qué se gastó. Y la otra es la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados, donde también se tiene que hacer una rendición, pero son, Karim, hay que ser muy claros en esto, muy genéricas, son rendiciones muy generales, que no se va específicamente al detalle mismo del monto en que se ganó, sino que simplemente una rendición generalizada. Es verdad. Ahora, el problema, más allá de que exista o no exista, si es importante mantenerlo, es que la calidad de las personas que han hecho en la historia de nuestro país mal uso del gasto reservado es lo que ha en definitiva ensuciado esta institucionalidad y no puede ocurrir. O sea, pero diputadas, son altas autoridades, ¿no? Lo comentaba el diputado Brito, el alto mando de instituciones importantes de nuestro país han hecho mal uso. Han sido denunciados por las mismas instituciones. Así es, y por las mismas instituciones donde ellos eran partes han sido denunciados, ¿cierto?, por el uso ilegal de estos recursos y están enfrentando algunos de ellos condenas y otros de ellos procesos judiciales. Pero no es demasiado dinero, sí, diputado Brito, ¿no le parece a usted que es demasiado dinero a disposición de una persona con un sistema de rendición demasiado frágil? Porque, a ver, ni siquiera se le pueden revisar las cuentas a Manuel Monsalve. El juez no permitió a la Fiscalía revisar sus cuentas bancarias. Entonces, ¿cómo se va a establecer a priori un mal uso de ese dinero cuando el propio Luis Cordero dice que no hay indicios de que se haya mal utilizado? Sí, yo soy bastante crítico de muchas veces que se abusa un poco de lo reservado y el secreto. En este caso creo que hay que analizar en sede judicial en detalle especialmente el último monto que él giró, ese monto que es de público conocimiento y en el mes de septiembre habría girado alrededor de 50 millones de pesos, que en 7 semanas habría gastado 49 millones de pesos porque solo se encontró 1 millón en la caja fuerte. Y como bien decía la diputada Flores, se puede utilizar esto por parte de las policías para el pago de informantes o planes de obtención de información, pero son líneas de trabajo que vienen desde hace años. El subsecretario no se puede levantar y decir, ok, ahora vamos a gastar gastos reservados porque se me ocurrió investigar esto, porque son líneas que van de hace años, pero lamentablemente, antiguamente los gastos reservados daban espacio para el abuso, porque las autoridades los recibían directo en su caja fuerte y luego ellos administraban de mano en mano. Y estamos hablando de 100, 200, 500, 700 millones de pesos en efectivo de mano en mano que lo puede dar para muchos riesgos. Por eso es importante acá ir detrás de cada peso que haya recibido señor Monsalve, especialmente de septiembre en adelante, que es, ojo, cuando ocurrieron los hechos que se están investigando. Sí, a ver, diputado, pero ¿cómo se puede ir detrás de eso? Si yo le reitero, o sea, no se puede ni siquiera revisar las cuentas corrientes. Entonces, ¿cómo...? Sí se puede, ojo. De hecho, a Héctor Espinosa, el director de la PDI, que fue también procesado, imputado por mal uso de gastos reservados, fue porque se levantó la alerta por una indicación que hice yo en el trámite de la ley, que dice que los que administran gastos reservados, cada vez que hacen un giro superior o cercano a $10.000, esto se les revisa. Y en el caso del señor Monsalve, él tiene que abrir y la justicia tiene que autorizar la apertura completa de sus cuentas. De hecho, ya sin necesidad de autorización del juez debe ese poder ocurrir. Y la Contraloría es la que tiene que recibir en más detalle el gasto. Ahí las autoridades a cargo de inteligencia le dicen al Contralor, mire, usted me dio 100 millones de pesos, yo me gasté 50 millones de pesos en este programa de ciberseguridad, me gasté 30 millones de pesos en pagar a esta red de informantes en torno al crimen organizado, al Tren de Aragua y otras cosas, y 20 millones de pesos en protección a víctimas que son claves para poder meter a la cárcel a estos criminales, como por ejemplo ocurrió hace unos días que pillaron a el jefe del Tren de Aragua en Colombia. Para poder ir detrás de él, lo venían siguiendo desde Chile, y las personas que iban atrás iban financiadas por gastos reservados para poder
moverse como pez en el agua y con eso completar exitosamente la misión que se les asigna. No, se entiende. Tal vez el problema sea los montos y que estén a libre disposición y que nadie lo fiscalice, porque nos enteramos. A ver, han pasado 30 meses y se descubrió esto porque a Manuel Monsalve le decretaron la prisión preventiva, llegó el subsecretario nuevo, abrió la caja fuerte y se encontró que de 50 millones quedaba solamente 1 millón de pesos. De hecho, entonces ahí comenzamos a revisar hacia atrás, ¿no? Karim, es muy probable que la cuenta del... Diputada Flores. Lo extraño en esto es que a mí me parece insólito, porque el subsecretario Cordero ha dicho que el propio Manuel Monsalve será quien va a tener que dar una rendición de cuentas de su gasto reservado. Yo no sé qué espera que Hermosilla lo ayude en Capitán Llaver a hacer una nómina de sus gastos reservados, una cosa bastante increíble. Recordemos que Monsalve, a quien le piden que haga su rendición de gasto, está preso, está con prisión preventiva. Entonces, verdaderamente, si no se abre las cuentas bancarias, porque aquí hay un indicio, ¿cierto? Tú bien lo decías como antecedente introductorio, aumentaron su APB. Eso ya te puede dar a ti un indicio de que probablemente hay alguna triangulación de platas públicas a sus cuentas privadas. Pero que no abrir las cuentas bancarias, a mí me parece de una muy mala señal que está dando en definitiva la justicia. Lo que pasa es que si uno hace la única fórmula de poder hacer quizás una línea de tiempo respecto sobre todo a los meses, que a mí me da la impresión, en la experiencia que uno puede tener, de que por qué hay más retiro de recursos, por ejemplo, en los meses de diciembre, ¿cierto? De los años anteriores, porque a lo mejor le sobró plata y dijo, topón para adentro, me la deposito, no tengo idea. Pero por eso hay que hacer una seguidilla de hechos y de circunstancias y probablemente de fecha para revisar sus cuentas bancarias. Yo creo que eso es fundamental. Esperar que Monsalve lo haga de Capitán Llaver a mí me parece de una ingenuidad absoluta. Es que ese es el tema, porque aquí lo que se ha dicho, sí, diputado, voy con usted, porque el informe entrega un monto, la fecha, pero no dice tampoco en qué se gastó. O sea, no digo que sea público, ¿no? Yo entiendo que hay labores de inteligencia que deben ser reservadas, pero por lo menos que alguien, no sé, la Contraloría o alguna institución, el Consejo de Defensa del Estado. Pero si uno revisa acá, por ejemplo, cuando llega en marzo del 2022 pide 38 millones de pesos, el mismo mes, los mismos montos que pide los meses consecutivos, abril y mayo de ese año. Luego en septiembre 73 millones de pesos, en octubre 38 millones de pesos nuevamente. Luego a diciembre del 2022, lo que decía la diputada Flores, 138 millones de pesos. El 2023... a mitad de año, 150 millones de pesos, luego 80 en diciembre y nuevamente 150 millones de pesos más. El 2024 solo hay 2 peticiones, 50 millones en julio y en septiembre, y la última fue hace una semana antes de que estalló toda la polémica por esta denuncia por violación a una subordinada. Entonces, claro, se gastó 50 millones de pesos en algunos días nomás, ¿no? En 7 días, diputado. Eso le quería yo plantear, porque el último giro que él realiza de 50 millones de pesos hay que revisarlo en detalle, especialmente aquel, porque ¿quién podría confirmar o descartar de que la cuenta del restaurante de ese día o el taxi, los 40.000 pesos del taxi, que todo fue pagado en efectivo, no iban con cargo al fisco, no iban con cargo a gastos reservados? Es por eso que él enfrenta incluso penas de cárcel por mal utilizar la ley de inteligencia, sumado a las penas de cárcel que enfrenta por el delito sexual que se le atribuye. Y lo último que quería plantear, ahí estaba revisando los datos de los presupuestos y quisiera corregir solo que en la administración anterior la subsecretaría del Interior gastó incluso más gastos reservados que esta subsecretaría. Yo acá no quiero hacer una pelea entre un sector u otro, lo que quiero plantear es que hay una tarea policial que es necesaria, pero también es necesario hacer estrictos en la rendición de esos gastos para que no haya más espacio para el abuso, porque tampoco es ficción de que ha habido abuso en gastos reservados, son miles de millones, y es por eso la importancia de que esto, más que en la Contraloría o en el Congreso, yo quiero que se vea en sede judicial, donde se arriesga penas privativas de libertad en casos de mal utilizar la ley de inteligencia, como creo que ocurrió cuando él solicita diligencias a la directora de inteligencia, a la Policía Civil, y como eventualmente puede haber ocurrido por el mal uso de los gastos reservados. Ahora, ¿no les parece aventurado lo que ha dicho Luis Cordero respecto de que no hay indicios de que hayan sido utilizados indebidamente cuando todavía está la Contraloría investigando? Quiero que me lo contesten, pero tengo que hacer una pausa muy breve, un par de minutos nada más. Seguimos conversando con la diputada Camila Flores y el diputado Jorge Brito. Pausa y volvemos a La Tarde en Vivo.
Comenta con el hashtag #LaTardeMega. Bien, estamos de vuelta. 4:03. Nos conectamos nuevamente con el diputado Jorge Brito. Vamos a explicar, porque la diputada Flores tuvo que volver a una comisión, pero el diputado Brito se mantiene con nosotros. Diputado, yo le estaba planteando respecto de estos gastos reservados cuestionados por los cuantiosos montos que usó Manuel Monsalve, si es que no le parecía apresurado que desde el gobierno salieran diciendo que no hay señales de que haya habido un uso indebido cuando hay una investigación en curso, que tal vez podría ser la investigación la que determine eso, ¿no? Sí, yo también comparto su criterio, lo que usted señala, porque especialmente en gastos reservados hay un nivel de opacidad muy alto, muy alto. Y particularmente ahora nosotros estamos buscando desde la perspectiva de política pública que sea el Ministerio de Seguridad el que el día de mañana administre esto, para alejarlo de la politiquería y de esa manera poder destinarlo al crimen organizado y a las situaciones que el Ministerio de Seguridad va a tener que trabajar e investigar. Creo que eso también va a ayudar a poder dar un mejor rendimiento de los gastos reservados y la tranquilidad que no van a ser mal usados. Pero también es importante aquí insistir en algo. El señor Manuel Monsalve enfrenta cárcel por delitos sexuales, pero también enfrenta cárcel por mal utilizar la ley de inteligencia en órdenes ilegales y a diligencias ilegales, y además también eventualmente por un mal uso de los gastos reservados. Y es legítimo de que los gobiernos utilicen esto para combatir el crimen, y esto siempre se tiene que investigar a contraluz, pero no es legítimo que digamos o que confiemos, porque creo que con los antecedentes a la vista nadie podría poner las manos al fuego por el señor Manuel Monsalve y con eso evitar que la justicia investigue. Por eso es importante la apertura completa de todas las cuentas del señor Monsalve y también de su círculo cercano. Si es que nada se oculta, entonces no habría problema en acceder, sí, y de esa manera darle la tranquilidad al país que el presupuesto del fisco, el pago de sus impuestos, no terminó pagando ni el hotel, ni el restaurante, ni el taxi de un día de un crimen, de un delito. Ahora, diputado, claro, tal vez no tiene que ver con los montos, tal vez tiene que ver con el excesivo poder que se otorga en una sola persona, ¿o no? Porque si fuera un sistema, uno entiende que es dinero que puede ser utilizado, que debe ser utilizado para labores de inteligencia. Tal vez sería otro departamento quien administre estos fondos, que se entreguen con algún tipo de control un poquito más exhaustivo de lo que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Yo creo que después de todo lo que hemos conocido, es evidente que es el Ministerio de Seguridad el que tiene que administrar esto y de la mano de las policías y la Agencia Civil de Inteligencia. De hecho, estamos avanzando en la reforma del sistema de inteligencia justamente para alejarla de la politiquería, para establecer la necesidad de una política nacional de inteligencia que dura por los gobiernos que pasan, la política se mantiene, y de esa manera alejarla de los vaivenes de la politiquería y también de las autoridades políticas. Porque esto de los gastos reservados era un espacio de abuso, pero hoy día es una herramienta que muchos policías dicen que requieren más. Entonces es difícil plantear, bueno, ¿cómo la aumentamos si en verdad hay un mal uso? Bueno, que la tengan y que la administren los servicios de inteligencia para las tareas a las cuales se conforman, pero no así las autoridades políticas, porque creo que es evidente de que da para malentendido, malutilización, o bien en este caso no se justifica. Por eso es importante que la seguridad sea como la política de defensa. Así como hoy día nadie cuestiona el actuar de las Fuerzas Armadas, que el día de mañana nadie cuestione el actuar de las policías para poder enfrentar al crimen organizado y alejándola de la politiquería. Y aquí en especial, yo quisiera que todos los parlamentarios que ahora piden más control en los gastos reservados nos hubiesen apoyado cuando creamos este mecanismo, porque me costó mucho lograr algo tan básico como, por ejemplo, que cuando el señor Monsalve o cualquier director de inteligencia realiza una transferencia o un giro o un depósito, bueno, eso se notifica inmediatamente a la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda y después eso al Ministerio Público. Así que aquí está, lejos de terminar este capítulo, es importante para el país señalar que esto no puede quitarnos fuerza del combate al crimen organizado. Hace poco días se logró la detención del jefe del Tren de Aragua en Colombia, y esto tiene que continuar desbaratando a todas las bandas, y para eso es importante que la politiquería se aleje y el caso Monsalve obtenga justicia. Sí, que haya un poquito más de control, ¿no? Porque lo que conocimos ahora pareciera ser que son cantidades de millones de pesos que se le entregan a una persona sin ningún tipo de control. Así al menos se ha visto hasta ahora. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos desde el Congreso. Chao.